Muy buenas noches, sean bienvenidos todos, bienvenidas, bienvenidos, como dicen los políticos ahora, niños y niñas. Sean bienvenidos, queridos hermanos de esta comunidad y demás comunidades que han atendido a la invitación a esta semana de formación espiritual que en torno a la fiesta de la Pascua, el Padre Genaro quiso resaltarla, así como la mayoría de nosotros vamos a retiros de Cuaresma para preparar la vivencia de este tiempo. El Padre Genaro quiso que tuviéramos como festejo, como alegría, una semana de formación espiritual en torno a la Pascua y que terminaríamos con la vigilia de Pentecostés. Lo que aquí en esta comunidad ya es común es la vigilia de Pentecostés y bueno, le quisimos añadir esta semana de formación espiritual. La mayoría de ustedes ha visto entonces que los temas parecen más temas psicológicos y es que es importante decir que el ser humano tiene dos dimensiones. La dimensión espiritual, que es la que nos conecta directamente con Dios, y la dimensión humana. Esta dimensión humana de la que hoy vamos a hablar es el mundo que conocemos de las emociones, los sentimientos, la vida interior, los pensamientos, etcétera. Incluye también la salud física y demás. Entonces el ser humano, para tener una espiritualidad cristiana completa, debe de estar sano en la dimensión humana y sano en la dimensión espiritual. O, dicho de otra manera, conocer quién soy a nivel humano y conocer quién soy a nivel espiritual. Dicho esto, entonces, le hicieron una observación a una persona porque sonaba a cacofonía. Formación humana de la persona, pero tiene mucho sentido, porque toda persona tiene una dimensión humana y es más bien recalcar este aspecto que a veces queda por fuera. Dicho esto, empezamos entonces con este primer día. El tema se llama gestión de las emociones. Nos acompaña la licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de México y maestra en Terapia Familiar por la Universidad del Valle de México, la licenciada Olga Josefina Figueroa Peralta. Ella tiene diplomados en Psicoterapia de Arte por el Instituto Mexicano de Psicoterapia de Arte, Logoterapia por la Universidad de Anáhuac, Terapia de Pareja Estratégica por el Centro de Terapia Breve Estratégica de México. Tiene una amplia experiencia, psicoterapeuta particular, tiene 12 años siendo la terapeuta del seminario curso introductorio y del seminario mayor de Hermosillo. Colaboración con el Ministerio Hispano de la Diócesis de Peoria, Illinois, en atención de psicología a los migrantes. Más de 12 años de experiencia en el asesoramiento a padres de familia y trabajo con niños en el área educativa. Vamos a darles un fuerte aplauso porque hoy nos acompaña aquí. Bienvenida. Vamos a ponernos en pie para poner en manos de Dios esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, trono de la eterna sabiduría, Nuestra Señora de Fátima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre. No quiero cambiar. Está. Buenas noches, mucho gusto a todos. Qué padre, tanta asistencia. Estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí, de compartir un poco con ustedes lo que soy y lo que me encanta hacer. Gracias a Dios. Y esta noche vamos a platicar un poquito, como lo decía el Padre, de la gestión emocional. En otras palabras, de la inteligencia emocional. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que no han podido dormir por una preocupación y que le están dando vueltas y vueltas y vueltas y que les da el sol? ¿Sí? Yo creo que todos, ¿verdad? Muchas veces. ¿Alguna vez les ha pasado que sienten una profunda tristeza que ni siquiera tienen ganas de levantarse de la cama, hacer lo más básico como bañarse? ¿Les ha pasado? Sí, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Muy bien. ¿Alguna vez les ha pasado que se enojan muchísimo con alguien y luego, aparte de enojarse, se sienten mal por haberse enojado y ya se empiezan a decir, ay, no me debí de haber enojado, ahora ya no voy a poder comulgar, me tengo que ir a confesar con el Padre? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Que aparte de estar enojados, se sienten mal por estar enojados. ¿Sí? Muy bien, sí, a todos nos ha pasado. ¿Cuál creen ustedes que es la principal razón por la cual una persona llega a consulta? Hay muchísimas razones. ¿Cuál creen que es la principal o la más común? Dominar la ira. ¿Quién más? El estrés, depresión, ansiedad. ¿Alguien más? ¿Cómo? No controlar emoción. Ajá, muy bien. Hay muchísimos motivos por los cuales una persona llega, pero la más común y la principal es que no saben qué hacer con eso que sienten. Están experimentando o mucha tristeza o ansiedad o miedos o un estrés que se sale de sus manos y no saben qué hacer con eso. Y entonces esto tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Qué hacer con eso que sentimos? La inteligencia emocional es un concepto que parte en los 90s con un psicólogo estadounidense que se llama Daniel Goleman. Es quien le da este concepto. ¿Cómo surge? En aquel tiempo era súper famoso o estaban de moda las pruebas de coeficiente intelectual y en aquel entonces se pensaba que la persona más exitosa era aquel que tenía un coeficiente intelectual sobresaliente. A lo largo del tiempo se dio cuenta que no precisamente la persona más inteligente era la que era exitosa en la vida, especialmente en la cuestión empresarial, y es así como surge este concepto. Dice este psicólogo, no, tiene que haber algo más, no puede ser nomás la inteligencia emocional. ¿Cómo define este autor este concepto? Bueno, él lo define a través de 5 pilares. 3 de ellos corresponden a una competencia intrapersonal, es decir, la relación que tenemos con nosotros mismos, y las otras 2 pertenecen a una competencia interpersonal, la relación que tenemos con los otros. Hoy vamos a hablar de estos 2 primeros pilares, de eso se va a tratar esta plática. Y vamos a empezar con el principal, que es la autoconciencia. Cuando leen autoconciencia, ¿qué se viene a su mente? Conocerse uno mismo, es así es, estar consciente de uno mismo, estar consciente de tus emociones, de tus sentimientos, de tus pensamientos, pero antes de que la mente sepa que estás experimentando una emoción, hay alguien que lo sabe primero. ¿Quién creen que sea? Antes de que la mente sepa que estás experimentando una emoción, alguien lo sabe primero. ¿Qué? El cuerpo, así es, muy bien. A esto es a lo que le llamamos interocepción, la capacidad que tienes de ser consciente de las sensaciones de tu cuerpo. ¿Les ha pasado
alguna vez experimentar maripositas en el estómago? ¿Sí? Y hay maripositas que se sienten súper padres y hay maripositas que se sienten no tan padres, muy feas, así es. Y entonces, esas maripositas, ¿qué pueden significar? Emoción, nervios, miedo, susto, pueden significar muchísimas cosas. Entonces, la autoconciencia es bien importante, que en esta parte no solamente ser consciente de esta emoción que estoy experimentando, sino qué me dice mi cuerpo, aprender a escuchar las sensaciones de mi cuerpo. Entonces, junto con la interocepción y la autoconciencia de mis emociones, sentimientos y pensamientos, es que entonces yo voy a saber qué hacer para manejarlas. Es que podemos pasar a la regulación emocional o a la gestión emocional. Empezamos por la autoconciencia. Muy bien, ¿qué son las emociones y para qué? Las emociones son respuestas fisiológicas de nuestro cuerpo ante un estímulo. Si son reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo, ¿las podemos controlar? Son reacciones fisiológicas, podemos controlarlas. Cuando ustedes comen, después de que comen, el cuerpo empieza a hacer el proceso ¿de qué? Digestión. Es un proceso natural. Ustedes pueden decir, no, hoy decido que no quiero que mi cuerpo haga digestión. ¿Podemos hacer eso? No, ¿verdad? O sea, no podemos controlar si nuestro cuerpo hace digestión o no. Lo hace, porque es una función natural del cuerpo. Las emociones funcionan igual. Es una respuesta automática, fisiológica, espontánea de nuestro cuerpo ante un estímulo. Son inmediatas y tiene dos principales funciones. Una, nos da información de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y la segunda, y más importante, nos invitan a actuar. La palabra emoción viene del latín movere, que significa movimiento. Todas las emociones tienen una función adaptativa para tu bien. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a seguir explicando más adelantito. Y tiene una característica muy particular. Las emociones tienen una característica muy particular. Son inmediatas y ¿qué dice ahí? Cortas. Levanten la mano, ¿quiénes de aquí están casados? Casados. Ok, muy bien. ¿Quiénes de los que vienen aquí vienen en pareja? ¿Vienen en pareja? Ok, muy bien. A ver, aquellos que vienen en pareja que levantaron la mano, les vamos a dar primero la palabra a las damas. Más o menos, cuando tu esposo se enoja, más o menos ¿cuánto le dura el enojo? A ver, todas las que levantaron la mano. Más o menos ¿cuánto les dura el enojo? No, cuando el esposo se enoja, ¿cuánto le dura el enojo más o menos? No se preocupen, caballeros, ahorita vamos a pasar con ustedes también. ¿Cuánto le dura? ¿Cuánto? Poquito. Casi nada, ¿ok? ¿Quién más? En verdad, casi nada. A ver, ¿quién dice una hora, horas? ¿Todo el día? Muy bien, ya están siendo sinceros. ¿Quién más? ¿Horas, minutos, días? Ok, muy bien. Ahora, los esposos. Cuando tu esposa se enoja, más o menos ¿cuánto le dura el enojo? ¿Cuánto? 3 días. ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos. Muy bien. Él no va a quedar mal. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, ¿quedamos en qué? ¿Puede durar? Dijeron días, horas, semanas. Entonces, ¿por qué si estamos diciendo que las emociones son cortas, el enojo puede durar tanto? Porque la fisiología de la emoción, ¿saben cuánto dura?
90 segundos. 90 segundos. Y entonces ustedes dirán, ¿y entonces cómo es que mi esposa le dura una semana? ¿No? Bueno, ya no estamos hablando de una emoción, estamos hablando de un sentimiento. ¿Sí? Estamos hablando de un sentimiento. ¿Cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro? Aquí tenemos la imagen muy sencilla de un cerebro. Y el cerebro, desde la neurociencia, se explica en 3 partes. Esta parte que está aquí, que es el cerebro reptiliano, la parte más primitiva de nuestro cerebro que tiene que ver con las funciones de supervivencia. Después tenemos el sistema límbico, que es aquí donde tiene toda la cuestión emocional, sucede aquí y también un poco acá. Y después tenemos, esta parte se le llama el cerebro mamífero. Y después tenemos esta parte del cerebro que es la neocórtex, que es el cerebro humano. Tiene que ver con la parte racional y consciente. Todo esto es inconsciente, de manera que nuestras emociones son inconscientes como se van gestionando. Pero cuando la emoción pasa por el lóbulo frontal, esta parte, que es la parte racional, entonces ya la podemos interpretar y puede surgir un sentimiento. ¿Y un sentimiento cuánto puede durar? Puede durar lo que tú lo alimentes. Así es. Tú eres quien va decidiendo cuánto va a durar ese sentimiento. Son interpretaciones entonces de nuestras respuestas emocionales. Ahora, ¿desde dónde interpretamos? ¿Cómo es que podemos hacer este proceso de interpretar nuestras emociones? Bueno, desde los lentes con los que andamos viendo la vida. Y esos lentes, ¿qué son? Nuestro sistema de creencias, nuestra cultura, nuestra personalidad, nuestro estado de ánimo, pero sobre todo nuestras heridas emocionales, principalmente las no resueltas, las no sanadas. Tenía una chica que acompañaba hace tiempo y que ella tenía una herida de abandono. Y aparte de tener esta herida, creció en una familia donde la mayoría eran puras mujeres, casi no había hombres. Y una de las creencias en ese sistema familiar era que los hombres no eran buenos, que los hombres lastimaban, que los hombres abusaban, que los hombres eran violentos, ¿no? Y que había que estar mejor alejada de los hombres. Y entonces, este era el sistema de creencias de esta chica que heredó de su familia. Y aparte tenía esta herida de abandono. Y ella llega a consulta porque su mayor deseo era poder coincidir con alguien. Y resulta que cada vez que coincidía con alguien, no funcionaba. Cuando le empecé a preguntar por qué no funcionaba, bueno, me decía, es que cuando le mando mensajito no me contesta luego. Entonces de seguro está chateando con alguien más. ¿Por qué? Porque los hombres son unos mentirosos. Y entonces me dice cosas bonitas, pero de seguro no soy la única. El otro día llegó tarde por mí y entonces ¿qué se cree? Que va a estar llegando tarde por mí, qué irrespetuoso. La otra vez me quiso pagar la cena. ¿Qué cree? Que yo no soy capaz de pagarlo, o sea que yo no soy autosuficiente. Era una chica con mucho enojo no resuelto. Entonces, cada cosa que hacía él, ella lo interpretaba ¿desde dónde? Desde sus heridas, desde sus heridas. Y así andamos por la vida, muchísimas veces, reaccionando y respondiendo desde heridas no sanadas. Y entonces es la herida la que habla y no el adulto. Qué importante como primer paso fundamental en la gestión de las emociones es conocernos. Si tú quieres aprender a gestionar tus emociones, es fundamental que te conozcas, que conozcas tu historia,
tus heridas, que tengas nociones básicas de tu personalidad, que conozcas cuáles son tus factores de estrés, que conozcas ciertos rasgos de tu personalidad, como por ejemplo, el que tiende a ser un poquito obsesivo ante un factor de estrés le da más vueltas al asunto. Al que tiende a ser muy impulsivo, tiende a reaccionar de manera más agresiva. El que es tímido ante factores de estrés tiende a bloquearse. Si tú conoces estos rasgos de tu personalidad, es más fácil que te comprendas y que aprendas a gestionar mucho mejor estos momentos de estrés o de emociones que son muy retadoras. Muy bien. ¿Ustedes qué dicen? ¿Existen emociones positivas y negativas? Levante la mano quien dice que sí. Muy bien. Todos los que levantaron la mano que dicen que sí, ¿por qué dicen que sí? ¿Por qué existen positivas y negativas? A ver, levantaron muchos la mano. ¿Cómo? Cuando nace un hijo es una emoción positiva. Cuando nace un hijo es una emoción positiva. Ok, por acá atrás, a ver, para que todos escuchen. Las emociones positivas es cuando vemos las cosas agradables o queremos hacer algo agradable, y las negativas cuando vienen acompañadas de nuestros corajes, porque al enojarme yo con esa emoción negativa, daño personas. Esa es mi opinión. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Por allá? A ver, vamos a ver por acá. ¿Por qué sí existen emociones positivas y negativas? Buenas noches. Yo creo que eso depende, como usted lo dijo antes, de los lentes, como se vean las cosas que nos llegan, ¿no? Porque a lo mejor a una persona le llega alguna cosa y para ello es bueno y a otra es malo, ¿no? Entonces yo creo que hay ambas dependiendo de la persona cómo lo vea. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues para aclarar este punto, vuelvo al ejemplo con el que inicié. Cuando tú comes, tu cuerpo empieza el proceso de la digestión, ¿verdad? Y la digestión, ¿es buena o mala? ¿Sí? ¿Tiene una categoría de positivo o negativo o simplemente es un funcionamiento, es parte del funcionamiento del cuerpo? Bueno, las emociones no son ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas, simplemente son. Lo que pudiera ser no tan positivo o que pudiera ser negativo es la conducta que puedes tú tener a partir de una emoción, ¿sí? Pero las emociones no son ni buenas ni malas, no tienen una connotación moral. Entonces, lo que sí podríamos decir es que existen emociones que se sienten sumamente agradables y hay emociones que se sienten muy desagradables, pero ni buenas ni malas, ¿ok? Muy bien. Existen emociones primarias y secundarias. Las emociones primarias, también conocidas como emociones básicas, desde este autor que tenemos aquí, Giorgio Nardone, que es un experto en psicoterapia breve italiano, él habla de estas 4 emociones básicas: el enojo, el placer como base de la alegría que a veces experimentamos, el dolor como base de la tristeza y el miedo. Y ahorita yo les decía que todas las emociones nos invitan a 2 cosas, tienen 2 funciones principales. ¿Quién se acuerda cuáles son? Actuar y ¿nos da qué? Información, muy bien. Nos dan información de lo que está sucediendo y nos invitan a un movimiento, tienen una función adaptativa. Por ejemplo, en la pandemia, ¿cuál fue la emoción principal que todos experimentamos? El miedo. Así es, el miedo. Ahora, ese miedo nos estaba dando información ¿de qué? De que había un virus y que era altamente peligroso.
Y entonces, desde esa información, ¿a qué movimiento nos invitó? ¿Cuál es la función del miedo? Nos encerramos, nos pusimos cubrebocas. ¿Para qué? Para protegernos, muy bien. Entonces, la función principal del miedo es protegerte. El miedo nos protege. Si no hubiéramos sentido miedo en la pandemia, no nos hubiéramos quedado en casa, no nos hubiéramos puesto cubrebocas, no hubiéramos estado como locos ahí lavando la fruta, la verdura y todo lo que comprábamos del súper, ¿no? El miedo te protege. Y así como el miedo tiene una función principal que es protegerte, todas las demás emociones también tienen su función. Si no tuviéramos miedo, si no experimentáramos el miedo, nuestra vida estaría en constante peligro. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de la gestión de estas 4 emociones. Y vamos a empezar con el enojo. ¿Cuándo surge el enojo? El miedo surge cuando estamos en peligro y nos invita a protegernos. ¿Cuándo surge el enojo o ante qué situaciones surge el enojo? Puede haber muchísimas razones que las englobe en estas 3, pero hay muchísimas más. El enojo surge cuando hay una injusticia o se percibe al menos una injusticia, ¿sí? Hacia mí o hacia alguien cercano a mí. Y entonces surge el enojo. ¿Para qué? ¿Cuál sería la función del enojo? ¿Para qué? La función adaptativa del enojo es la defensa, que tú te defiendas. ¿Se imaginan que hubiera injusticia, que te faltaran al respeto, que sobrepasaran tus límites y no existiera el enojo? Iban a hacer con nosotros lo que quisieran. El enojo es bueno, digo, si yo le tengo que dar una categoría a las emociones, yo diría que son muy buenas porque tienen una función buena. El enojo te ayuda a defenderte, ¿sí? A que practiques la justicia. El enojo es, aunque se siente súper desagradable, yo creo que mi emoción favorita, porque es sumamente poderosa. El enojo es muchísima energía. Es tan poderosa que tiene la fuerza para despertar nuestro potencial a movernos. No sé si alguno de ustedes vio una vez un documental en Netflix, que creo que ya no está, que se llama Todos somos Vanessa Guillén. ¿No? Ok, muy bien. Todos somos Vanessa Guillén. Este documental era sobre una chica latina que creció en Estados Unidos, estaba en el estado de Texas, creo, y cuando terminó la high school entró al Army, muy a pesar de la opinión de toda su familia. Y entonces se comunicaba constante con su familia y llegó un momento que la comunicación empezó a disminuir hasta que llegó un momento, bueno, antes de que dejara de comunicarse por completo, le había dicho a sus papás que había unas chicas, ella no, pero que había unas chicas compañeras que estaban sufriendo de acoso sexual. Pasó el tiempo y de repente Vanessa dejó de reportarse y la familia no volvió a saber de ella. Días después encontraron su cuerpo, ¿sí? La asesinaron. ¿Se imaginan ustedes el enojo de la familia y el dolor tan grande? Yo creo que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Toda la familia. La hermana de ella, ante tanto enojo, no hizo todo un movimiento, para no hacerles el cuento largo, que llegó hasta Washington y logró modificar unas cláusulas de la ley
que tenía que ver con el acoso sexual de los soldados en el Army. Una chica latina llegó hasta Washington y cambió la ley de Estados Unidos. ¿Movida por qué? Por el enojo. Movida por el enojo. Porque el enojo construye o destruye. Es tan poderoso que puede construir, pero también destruir. ¿Tuvo la opción la hermana de ir a comprar una pistola y empezar a matar en un mall, en una iglesia? Sí tuvo la opción, claro que tuvo la opción, más con la facilidad que hay allá de poder tener un arma. Pero no, decidió usar su enojo de una manera constructiva. Constructiva. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ese enojo que a veces experimentamos? Bueno, saber canalizarlo de una manera constructiva. Y a lo mejor el ejemplo que les di suena muy dramático, ¿no? Y así como muy, muy grande. Pero la verdad es que todos experimentamos en algún momento etapas de enojo muy fuerte por diferentes situaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aprender a dirigir saludablemente ese enojo y hacerlo tu aliado para que puedas tener cambios positivos en tu vida. Yo hace algunos años estaba pasando por un proceso de enojo bastante fuerte y ese enojo fue lo que me permitió, gracias a Dios, renunciar a mi trabajo, que tenía en aquel entonces, hacer algunos cambios en mi vida y estar ahorita donde gracias a Dios estoy haciendo lo que me gusta, todo movida por una etapa de enojo. Entonces, el enojo no es tu enemigo, es tu aliado si sabes dirigirlo saludablemente. ¿Qué hay que hacer con ese enojo? ¿Qué es la imagen que tenemos acá atrás? Una presa. ¿Para qué sirve una presa? Para contener y canalizar el agua. Muy bien. ¿Qué pasaría en los lugares donde llueve mucho? Amalaya tuviéramos la presa, nosotros así. Pero en los lugares donde llueve mucho, ¿qué pasaría si no hubieran presas? Se haría un desastre. Sería un desastre. Bueno, ¿así? Pues así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese enojo? Ser como una presa, que sepa contener ese enojo, pero que también sepa canalizarlo y sepa darle salida. Porque si no tiene salida y sigue lloviendo, aunque haya presa, de todas maneras se va a desbordar y va a ser un desastre, ¿sí? Entonces, aprendo a contenerlo de una manera saludable, pero también a canalizarlo, a darle salida. ¿Qué es lo que no tengo que hacer con el enojo? Reprimirlo, negarlo. ¿Por qué? Porque evidentemente, como les decía, la presa va a explotar. Tiene que tener una salida. Lo que no está permitido también con el enojo es lastimar o lastimarme. Entonces, ¿qué hacer con el enojo? Primero hay que practicar la pausa. ¿Por qué? Porque la pausa te va a permitir gestionar la percepción. ¿A qué se refiere gestionar la percepción? Hay otro documental en Netflix que se los recomiendo mucho, ese sí está, que se llama Una llamada a la valentía, de Brené Brown. Y hay un momento donde ella explica, ella era nadadora y se fue con su esposo y con sus hijos a un lago que iban cuando los hijos estaban como muy chiquitos. Y entonces, hacía años, ella cuando estaba en la prepa, era nadadora y se volvió a poner aquel traje de baño que usaba cuando nadaba o uno similar. Y entonces se ve al espejo y dice, híjola, no, pues no se ve igual como se veía hace años. Pero bueno, de todas maneras salió y su esposo ya estaba nadando en el lago. Y entonces cuando sale, llega con el esposo y le dice, ay, qué contenta estoy de que estemos aquí juntos nadando en el lago. Y el esposo nomás le contesta, ajá, sí, y sigue nadando. Y entonces ella se enoja mucho y empieza a decir, porque me contesta así, ay no, de seguro ya no le gusto porque se me ve súper mal el traje de baño y la última vez que me vi en traje de baño pues no se me veía así. Y dijo, pero bueno, le voy a volver a preguntar y le volvió a hacer el mismo comentario y él le vuelve a contestar igual,
¿no? Ajá, sí, que está muy agradable el agua o algo así le contestó, algo que no tenía nada que ver. Y entonces, bueno, su nivel de enojo sube y también de preocupación. Total que cuando ya termina de nadar, le dice ella muy preocupada y enojada, te estoy diciendo, ya sé que no te gusta cómo se ve mi traje de baño. Y bueno, y empieza a hacerle toda una historia y él le dice, ¿de qué estás hablando? Pues ahorita que te dije que este, que el otro. Y luego le dice, estaba nadando y lo único que pasaba por mi mente era que pudieras tener un accidente, que te ahogaras y estaba tratando de controlar la ansiedad que estaba experimentando en ese momento. O sea, no tenía nada que ver con ella, nada. Entonces, esas historias que a veces te cuentas de enojo no siempre corresponden con una realidad. Hay que aprender a gestionar esa percepción y poder asegurarte que efectivamente tenga que ver con la realidad. Habrá momentos en donde no podrás constatar si tiene que ver con una realidad o no. Entonces, ¿qué te recomiendo? Encuentra historias alternas a la que te estás contando. Y si te estás contando una como dominante, busca 3 más. Y de esas 4, de esas 5 historias que te cuentes, trata de elegir la que menos daño te haga. ¿Sí? Eso es aprender a gestionar la percepción. Y bueno, lo demás ya lo platicamos, hay que reconocer el enojo, canalizarlo y darle sentido a ese enojo, como esta chica que con ese enojo le dio sentido y llegó a modificar la ley de Estados Unidos. Muy bien, el dolor. Nadie nos escapamos de experimentar en algunos momentos de nuestra vida el dolor. Afortunadamente, el ser humano tiene la capacidad de poder sobreponerse a la adversidad. El dolor puede llegar por muchísimas razones. ¿Cuáles son las más comunes? El dolor normalmente llega tras una pérdida. Y la pérdida no solamente que un ser querido muera, hay muchísimos tipos de pérdidas, como un divorcio, la pérdida de salud, la pérdida de libertad, la pérdida de trabajo. Hay muchísimos tipos de pérdidas y ante una pérdida lo que surge es el dolor. Igual con los cambios y ahora en nuestros días uno de los males principales, la soledad. La soledad provoca muchísimo dolor también. ¿Qué pasa con el dolor? A diferencia del enojo, que es mucha energía y te mueve, el dolor te pausa para que te puedas reponer. Hace años acompañé a una chica que ya estaba lista para casarse, con boda pagada, con invitaciones listas y adivinen qué, el novio se le desapareció. Como dirían ahora, la ghosteó. Se le desapareció. ¿Se imaginan la pobre chica? Cuando llegó a contarme esta historia, empecé a experimentar el mismo enojo que tenía ella, que la había dejado con toda la boda encima. Claro que estaba súper enojada. Fue avanzando el proceso y después del enojo, ¿quién creen que se asomó? El dolor, la tristeza. Y me decía, ay no, Olga, la verdad es que ¿cómo le hacemos para volver al enojo? Porque con el enojo me podía manejar bastante bien, pero ahorita con la tristeza no me quiero ni mover, ¿no? Entonces, y bueno, le decía, eso es un avance, porque en procesos así, después del enojo, lo que se asoma es la tristeza. ¿Por qué? Para que tú puedas pausar, para que puedas reponerte ante esa pérdida y prepararte para nuevos inicios. Gracias a Dios, ella ya anda de novia, feliz de la vida. Yo creo que ya casi le dan anillo, entonces bueno, todo pasa, todo pasa. ¿Qué imagen ven allá atrás? Hay 2. Es una alberca, una ya se aventó y la otra está a punto de aventarse. Muy bien, el dolor es como una alberca súper fría y a veces profunda que tenemos que atravesar.
Estoy aquí yo, donde estoy experimentando el dolor. Luego está la alberca y al final de la alberca está de nuevo la tranquilidad, el gozo y la paz. Pero para poder llegar a aquella parte, la única manera es atravesando la alberca, nadando. Es decir, el dolor no queda de otra más que atravesarlo. Y te puedes quedar mucho tiempo ahí metiendo primero una pierna y luego, ay, no, está muy helada, y la sacas y caminas y luego un brazo, no, mejor no, y le sacas la vuelta. El dolor no se va a ir hasta que te permitas atravesarlo y llegar al otro lado. Ahora, hay albercas que a lo mejor pudieran dar más miedo que otras. Afortunadamente existen ¿qué? Los salvavidas. Entonces, busca acompañarte. Si estás en un proceso de dolor, busca acompañarte, busca tus salvavidas. Nosotros cristianos sabemos que nuestro principal salvavidas es la fe, es Dios. Hay muchísimos otros salvavidas. No tienes que atravesar este dolor sola. Muy bien. Bueno, al igual que el enojo, a la tristeza hay que darle sentido. No sé si han escuchado hablar de Víctor Frank, un sobreviviente del Holocausto, y él decía que el hombre puede atravesar cualquier adversidad si logra darle un sentido. Quien tiene un qué o un para qué encuentra un cómo. Y entonces él dice que una de las cosas que le ayudó a sobrevivir, a atravesar el Holocausto, era la esperanza de volver a encontrar a su familia. Ese fue su sentido que le permitió sobrevivir. Y bueno, una vez que sobrevivió, empezó todo este modelo de logoterapia, que es un modelo de la psicología que, a diferencia de otros modelos, abarca la dimensión espiritual de la persona. Su libro, El hombre en busca de sentido, habla de todo esto, se los recomiendo. Entonces, ¿qué hay que hacer con el dolor? Hay que permitir sentirlo para que esa herida se pueda transformar en una cicatriz. No puedo evitar sentirlo, no puedo sacarle la vuelta a esa alberca, pero tampoco me puedo abandonar en él. Tampoco me puedo tirar a la alberca y no nadar, porque ¿qué va a pasar? Te ahogas. Entonces, ni lo evito ni me abandono en él. Hay que escucharlo, aceptarlo, atravesarlo, vivirlo desde la espiritualidad. Está comprobado científicamente que las personas que tienen cultivada una espiritualidad cristiana son capaces de sobrellevar la adversidad de una mejor manera. Y, como decíamos, darle sentido. Pasamos al miedo. Ya hablábamos ahorita un poquito del miedo, que decíamos que el miedo sí a veces pues, pero ¿cuál es la función del miedo? Nos protege. El miedo surge cuando hay cuando hay una sensación de amenaza o de un daño. Entonces, ¿qué pasa? Todo tu cuerpo se empieza a preparar para que tú puedas responder ante esta amenaza. Tu cuerpo empieza a segregar cortisol, los niveles de azúcar se suben, la función pulmonar también incrementa, la presión sanguínea. ¿Todo esto para qué? Para que tú tengas energía y un subidón de energía y puedas luchar o pelear. Luchar o pelear son las dos respuestas instintivas que parten de aquí, del cerebro reptiliano que hablábamos hace ratito, que esto te permite poder hacer frente a esa amenaza. Entonces, cada vez que nosotros sentimos miedo, nos estresamos, nuestro cuerpo entra en alerta, ¿sí? Una parte de aquí del cerebro mamífero, aquí hay una parte que se llama amígdala, aquí, en esta parte, cerebro, sí, aquí atrás. Entonces, cuando estamos ante una situación de estrés o miedo, todo nuestro cuerpo empieza a hacer todas estas funciones que les acabo de comentar. Una vez que la amenaza pasa, bueno,
el cuerpo nuevamente entra en homeostasis, se recupera, entra en equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros en nuestra mente nos estamos contando historias de terror? Cierren un momentito todos sus ojos, por favor. Y quiero que se imaginen que se están comiendo un limón real. Quiero que lo saboreen, que le echen tajín, que le echen salecita, muerdan los gajitos, sientan el juguito y cuando ya hayan sido capaces de experimentarlo en su boca, abren sus ojos. ¿Qué sintieron? ¿Qué sensaciones? Ácido, ¿qué más? Se hizo agua a la boca, la salivación y hay una sensación aquí como que, ¿verdad? Con el limón. Ok, muy bien. Ahora, ¿por qué experimentaron estas sensaciones si no se están comiendo ningún limón? No se están comiendo ningún limón. ¿Y por qué empezaron el proceso de salivación? Pero no es real. ¿Por qué? ¿Por qué empieza este proceso? Sí, claro, con la mente, pero ¿por qué si no es real? ¿Por allá? A ver. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Buenas noches. Por estarle mandando información al cerebro, de lo que digo yo. Sí, claro, el cerebro está recibiendo esta información. ¿Y saben por qué empieza este proceso de salivación como si nos los estuviéramos comiendo de verdad? Porque el cerebro no sabe distinguir entre realidad y fantasía. Al cerebro le da igual que te estés comiendo el limón o que te lo estés imaginando. Entonces, en la gestión del miedo, es bien importante que primero sepas distinguir un miedo real de un miedo imaginario. El miedo real hay que saber escucharlo porque nos protege. Y si no lo escuchas, pues podrías estar en peligro. Pero el miedo imaginario no existe. Lo estás creando en tu mente. ¿Cuál es el problema con esto? Que tu mente no lo sabe. Y tu cuerpo entra en un estado de alerta, una alerta constante y sostenida. ¿Qué creen que pasa con el cuerpo cuando sostienes esa alerta, ese miedo, por mucho tiempo? Te enfermas y es súper probable que caigas en un cuadro de ansiedad por no saber gestionar estos miedos imaginarios. El miedo, como lo decíamos, nos protege. El miedo enfrentado se transforma en confianza y en seguridad. Había un señor en sus 50s que había experimentado un ataque de pánico mientras manejaba. El ataque de pánico no surgió por manejar en sí mismo, surgió porque él traía otras problemáticas. Pero ¿qué creen que hizo a partir de ese ataque de pánico? Dejó de manejar. Dejó de manejar. ¿De qué se trató el proceso terapéutico? Bueno, en que él poco a poco empezara a enfrentar ese miedo, exponiéndose poco a poquito a la situación que le daba miedo, porque si lo hacemos de golpe puede tener el efecto contrario, hasta llegar a transformar ese miedo en seguridad, en confianza. Eso es lo que pasa cuando enfrentamos el miedo. El miedo es como un fantasma que entre más le huyes, más te persigue, más te persigue. Entonces, al fantasma, a ese miedo, hay que verlo a la cara, verlo a los ojos y tocarlo, enfrentarlo. Porque si no, te va a seguir persiguiendo. Entre más le huyes, más lo engrandeces.
¿Qué hay que hacer con el miedo? Definitivamente no hay que evitarlo. Hay que aprender a escucharlo, sobre todo el miedo real, como les decía, porque te protege. Enfrentarlo. Ya hablábamos ahorita de la espiritualidad. Y hay otra modelo que se llama mindfulness, no sé si lo habían escuchado, que habla de, bueno, el término en español es conciencia plena. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en un estado de alerta? Esta parte inconsciente de nuestro cerebro está activado y la corteza, la neocórtex, que tiene que ver con toda la parte consciente, se inhibe. Lo que está funcionando es esto, estamos en estado de alerta. La conciencia plena son técnicas que te permiten estar conectada con el presente, con el aquí y el ahora, desde tus pensamientos y tus sensaciones. Con la práctica constante, esto sobre todo para los miedos imaginarios, con la práctica constante está comprobado que tiene la capacidad de apagar la alarma que tenemos aquí encendida de alerta para que empiece a funcionar cada vez más nuestra parte consciente ante ese tipo de miedos. Entonces, bueno, son diferentes técnicas, pero si tú tienes un problema gestionando estos miedos imaginarios, te recomiendo que no sufras, busca ayuda para aprender a gestionarlos. Y por último, el placer, que es la base de la alegría. ¿Qué es el placer? Bueno, la experiencia de goce, disfrute y satisfacción. Y ustedes podrán decir, ¿cómo por qué tendría que aprender a gestionar mis experiencias de goce, de disfrute, de satisfacción? ¿Por qué? ¿Sí? Ajá. Bueno, empezando primero por la función. ¿Cuál es la función del placer? Hemos hablado de la función de todas. ¿Cuál creen que es la función del placer? La satisfacción, así es, que tú puedas estar contenta, que puedas estar alegre. Muy bien. ¿Cómo funciona el placer en nuestro cerebro? De la misma manera, se activa en la parte no consciente de nosotros. Y el placer, una de las funciones es que, como es muy placentero, o sea, lo que nos provoca mucho placer, vamos a querer ¿qué? Vamos a querer más, vamos a querer repetirlo, ¿sí? Entonces, una de las funciones del placer es que tú puedas encontrar experiencias de goce y las repitas. ¿Por qué? Porque necesitamos el placer en nuestra vida, ¿para qué? Para ser felices. Si no tuviéramos placer, si no experimentáramos placer, estuviéramos en constante depresión. Pero bueno, hasta el placer es importante aprender a gestionarlo. ¿Por qué? ¿A quiénes de ustedes les gustan los tacos de carne asada? A todos, somos sonorenses, a todos. ¿Cuántos tacos te comes más o menos? ¿Cuántos? 4. ¿Quién da más? 3, 2. ¿Alguien se come más de 4? No sean tímidos. Muy bien, bueno, ¿qué pasa si, como te gustan tanto los tacos, decides comerte 10 tacos o 15 tacos? Pero te encantan, es súper placentero para ti comer tacos. ¿Qué pasa si te comes 10 o 15? Te enfermas, así es. Te enfermas y por otro lado, eso que era súper placentero pudiera volverse no placentero. De manera que un placer no bien gestionado puede ser dañino y ese placer se puede volver displacer. Entonces, ¿qué hay que hacer con el placer? El placer es como estos termómetros que están aquí. No me puedo abandonar en el placer porque me puede hacer daño o se puede volver displacentero, pero tampoco me lo puedo prohibir porque necesitamos placer en nuestra vida. Entonces, el placer hay que aprender a dosificarlo para que siga siendo placentero y que siga siendo sano.
Ojo, estoy hablando del placer sano, del placer saludable. No estoy hablando de un placer insano, que aquí entrarían los vicios, entrarían las adicciones. Los placeres sanos se dosifican y los placeres insanos se eliminan, no se dosifican, se eliminan. Hace tiempo acompañé a un señor, más o menos en sus 40s, y llegó a consulta porque quería dejar de jugar en el casino. Y entonces me dijo, yo vengo porque quiero que me enseñes y que me ayudes a gastar solamente 300 pesos, solamente. Era un señor que ya tenía problemas realmente con el casino, ¿no? Y había perdido mucho dinero. Y entonces él quería no dejarlo, pero pues nomás jugar 300 pesos. Híjole, le dije, pues, ¿ustedes creen que eso es posible? No es posible. No es posible. Y se enojaba. No, pero ¿por qué no? Yo veo gente que va y juega nomás 300 pesos y se retira. ¿Por qué no puedo yo hacer lo mismo? ¿Por qué? Porque brincaste la línea. Brincaste la línea. Y un placer insano no se dosifica, se elimina. Okay. Muy bien. Entonces, ¿qué hago con el placer? No me lo prohíbo, pero tampoco me entrego por completo a él. Lo dosifico. Y ya para terminar, te invito a que hagas de las emociones tus aliadas, no tus enemigas. Muchas gracias. Y pasamos a las preguntas. Si alguien tiene alguna duda. ¿Dudas? A ver, por acá. Las respuestas del cerebro reptiliano ante un enojo es luchar, ¿y qué? La lucha ante el miedo. Y la pelea. ¿El qué? Ok. ¿Y en dónde entra la huida? La huida es sana también. Huida. Huir de una situación que está fuera de tu control y que no la vas a poder, está fuera, más allá de ti, y lo mejor es reconocer que tienes que huir. Y es muy difícil reconocer que uno no puede con eso, y uno se queda allí y pierdes. Muchas gracias por tu comentario. ¿Tienes alguna duda de esto? No sé si la escucharon, que ella hablaba de que hay situaciones de miedo donde se activa el proceso de huir, pero que hay situaciones que nos es a veces muy difícil huir de esas experiencias. Aquí es bien importante trabajar los límites, ¿sí? Y entonces habrá situaciones a lo mejor en las que no puedas huir por completo, pero sí establecer límites protectores para manejar la situación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Dónde? ¿Qué hay de aquello que se dice que de lo malo se aprende? Sí, que lo malo también nos trae cosas muy positivas, ¿no? Si aprendemos de eso. Sí, claro. ¿La escucharon? Que lo malo, que hay con esta frase de que de lo malo se aprende. Esto tiene que ver con el sentido, ¿sí? Más que como que naturalmente nos llegue eso bueno o ese aprendizaje, tiene que ver con que tú le des sentido a la adversidad, que tú le des sentido y sepas sacar lo mejor de esa situación. ¿Alguna otra duda? Para el que le haga falta, hay muchos ejercicios de mindfulness en YouTube. Ah, sí, hay muchos ejercicios de mindfulness en el YouTube, sí. Ejercicios de mindfulness, de conciencia plena. Ajá. Que te ayuda, que son técnicas que te ayudan
a que se apague la alerta en tu cerebro, ¿sí? Y que tú puedas llegar nuevamente como a la tranquilidad, sobre todo con los miedos imaginarios que platicábamos. Mande. Lo que pasa es que son ejercicios de respiración, y ejercicios que te ayudan a estar como atenta a lo que está sucediendo a tu alrededor. Yo recomiendo mucho a mis consultantes un ejercicio que tiene que ver con los sentidos. Y entonces le digo, cuando estés en un momento de muchísima ansiedad o de muchísimo estrés, presta atención a lo que estás viendo y empieza a describir lo que ves. Presta atención a lo que escuchas y empieza a describirlo en tu mente. Estos ejercicios te permiten desconectarte de este miedo imaginario y centrarte en el presente. Así es. Más o menos por ahí es lo del mindfulness. Muy bien. ¿Alguien más aparte del padre Rodolfo que tenga duda? Permíteme tantito. Ay, perdón, la pisé. A mí lo que me llamó mucho la atención, que fue lo que yo capté, fue lo que dijo el señor sacerdote a la hora de la misa durante el sermón, que cuando me llamó mucho la atención eso, no sé si lo capté bien, pero cuando vienen en nuestras vidas muchas veces cosas difíciles, usó la palabra muchas veces tormentas o cosas así, dentro de esas situaciones tan complicadas, que sepamos encontrar la paz. Yo creo que la serenidad, fue lo que yo le entendí. Yo creo que ahí es donde está mucho de esto, ¿verdad? Cuando encontramos esa serenidad, nos viene ya un gran logro de cualquier cosa. Así le entendí al padre, pero él nos puede explicar, ¿no? Padre Benjamín, ¿a eso te referías? ¿Sí? Muy bien. Sí, claro. Y esto tiene que ver con la dimensión espiritual de la persona, sin duda. Ahora sí, padre. Oye, es que qué grosero ¿te fijaste? Oye, pero no, nada más ahorita que lo comentas, la verdad es que se me hace súper interesante y con muchísima gente aquí, es la emoción, niños, no es pecado, pues. Un chorro de gente viene a confesarse porque sintió envidia o porque le dieron ganas de matar a alguien. De verdad. Y entonces dices, güey, es una emoción eso. No es pecado, o sea, de eso no te tienes que confesar, porque haría el cielo, aprovechando que hay tanta gente aquí, un paro te estoy haciendo. La cuestión, de verdad, o sea, el punto aquí es, de lo que sí te tienes que confesar, es decir, lo que representa ya una cuestión moral, es si después de la emoción lo consentiste y dejaste que creciera. De eso sí, ¿estamos de acuerdo? De lo otro, gracias por este tema, Olga, porque eso, apúntanlo con mayúsculas, no es pecado. Muchísimas gracias, padre, por la aclaración. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? A ver, por acá. Buenas noches. Más que nada es un comentario. Yo pienso que cuando tenemos esos miedos, esas crisis de ansiedad, es hacerlo consciente, no tener vergüenza, porque lo vemos como un mito y que tenemos que complacer a lo que la sociedad quiere. Yo sufro de ataques de ansiedad y lo que a mí me ha ayudado mucho con mi terapeuta es eso, llevarlo a mi consciente, llevarlo a mi presente, y tengo el miedo, sé en lo que tengo que trabajar y voy creciendo. No quiere decir que no lo voy a volver a tener, no quiere decir que no vaya a pasar otra vez por alguna crisis o por algún momento, pero creo que he logrado muchas más cosas, he crecido mucho personalmente, como mamá, he logrado comprender más a mi hija, en mi matrimonio también ha habido muchas cosas positivas, pero ¿por qué dejar de tener miedo y hablarlo así? Sí, me pasa esto y ¿qué tiene? No pasa nada. Muchísimas gracias por compartir. Así es, miedo enfrentado se convierte en valor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Bueno, pues damos por concluida esta plática. Muchísimas gracias por su atención y por su asistencia. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta
plática que hemos recibido. Por la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, ilumina nuestras mentes, el corazón y sobre todo nuestro interior para aprender a gestionar nuestras emociones con un solo propósito, Señor, conocernos más para poder llegar a conocerte más a ti. A través de la oración que tú nos enseñaste, damos por concluido este momento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dos avisos: mañana la importancia de la comunicación con el Padre Rodolfo Garza, aquí presente, y están de nuevo los jóvenes del grupo de Catedral, que en las misas de ayer estuvimos diciendo que van a tener el próximo viernes su velada ahí, queso, pan y vino. Estaría muy bien que terminando este tallercito, todos nos fuéramos a echar un vinito, ¿eh? Entonces ahí van a estar afuera, quien guste comprarles boleto. Buenas noches, hasta mañana.